Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos agradecidos, Señor, contigo, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos das en esta preciosa tarde, Señor, ya casi noche, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Dios, por este tiempo hermoso, precioso, Señor, que pasamos en familia como hijos tuyos, Señor. Y tú, precioso y bendito, Señor, siendo glorificado, nosotros edificados, Señor, a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Queremos adorarte, alabarte, exaltarte, reconocer tu majestad, tu grandeza, tu poder, tu santidad, tu soberanía, Señor. Reconocer, Señor, que eres el Todopoderoso, Señor. ¿Quién tenemos nosotros en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Queremos, amado Señor, en esta noche, Señor, que nos perdones. Reconocemos delante de ti que somos pecadores. Perdónanos y límpianos, Señor. Y que sea tu precioso y santo Espíritu guiándonos, abriendo nuestros corazones, iluminándonos, Señor. Ilumínanos, Señor. Derriba, disipa toda tiniebla de nuestra mente, Señor, para comprender tu palabra, para ponerla por obra, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que ya están conectaditos, Señor, por los que van a conectarse y por los que no van a poder conectarse, Señor, para que tú los cuides, los bendigas y los guardes, Señor. Que tú continúes haciendo tu obra en cada uno de ellos. Bendice sus familias, levanta vallado sobre sus vidas, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre. Fortalécelos, consuélalos, anímalos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por aquellos que están quebrantados, Señor, por aquellos que están atravesando diversas pruebas, Señor. Fortalécenos en el poder de tu fuerza, Señor. Y nuevamente, gracias, Señor. Gracias por este regalo, Señor. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, que todo sea obrado por ti y que toda la gloria en todo lo recibas tú, Señor. Gracias una vez más y todo esto te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Entonces, vamos a continuar. Estamos estudiando en el módulo de la oración del creyente y ya hemos venido pues avanzando bastante. La semana pasada quedamos en que íbamos a dedicar unos minutos a explicar la diferencia entre tentación. Buenas noches, doña Marcia. Bienvenida, que el Señor le bendiga. Vamos a explicar la diferencia entre tentación, prueba y disciplina. Muchos creyentes confunden estos tres conceptos y el distinguirlos nos va a ayudar a tener una mejor, digamos así, a poder leer más correctamente, digamos, e interpretar, digamos, las Sagradas Escrituras. Entonces, digámoslo así, anticipándonos, la prueba viene de Dios, la prueba viene de Dios para fortalecer y madurar nuestra fe. Eso es lo primero que vamos a decir. La prueba viene de Dios para fortalecer y madurar nuestra fe. La tentación busca arrastrarnos al pecado y alejarnos de Dios. Es muy diferente. Y la disciplina viene del amor del Padre para corregir a sus hijos cuando pecan. Entonces, hasta este momento, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar. Y Él dijo, digámoslo así, en su oración modelo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oscar, Pero, disculpe, ¿usted me puede repetir un momentito sí, con mucho gusto. Digamos, para ¿dónde así quedó? digamos, La viene la de Dios prueba para, viene de Dios. La prueba viene de Dios para fortalecer y madurar nuestra fe. La prueba ajá, siempre tiene ese propósito. sí, Viene de Dios y es para fortalecernos y madurar nuestra fe. La tentación, digamos, el que la lleva a cabo es el tentador por excelencia. ¿Quién es el tentador? Satanás, digamos, y sus secuaces. Ok, viene, digamos, la tentación siempre busca arrastrarnos al pecado y alejarnos de Dios.
Y la disciplina viene del amor del Padre. Recuérdese que nuestra relación cambió. Antes era de un juez hacia un convicto. Ahora es de un padre a un hijo. Entonces viene del amor del Padre para corregir a sus hijos cuando pecan. Muy bien. Entonces, como decíamos, hasta este momento, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar y Él nos dice en su oración modelo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero como decíamos, al llegar a este punto, muchos creyentes se hacen una pregunta sincera. Y lo veíamos, adelantábamos algo la semana pasada. ¿No dice Santiago que Dios no tienta a nadie? Y Jesús nos está diciendo, digamos, que le oremos al Padre que no nos meta en tentación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús nos enseñó esta petición? Y además también surge otra duda. Si Dios no tienta, ¿por qué la Biblia habla de pruebas? ¿Y qué lugar ocupa la disciplina del Señor? Entonces, estas tres palabras normalmente suelen confundirse, pero la Biblia las distingue claramente. Y confundir, digamos, comprender esa diferencia nos va a ayudar a interpretar correctamente. Entonces, lo primero, la prueba viene de Dios para fortalecer nuestra fe. La prueba viene de Dios para fortalecer nuestra fe. Entonces, la prueba nunca tiene el propósito, cuando nosotros estamos bajo prueba, nunca tiene el propósito de destruirnos. Tiene como propósito madurarnos espiritualmente. Recordemos algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Dios probó a Abraham cuando le pidió ofrecer a Isaac. Una prueba. No porque ignorara la fe de Abraham. Y esto es muy importante. El Señor nos prueba no porque Él no sabe cómo vamos a responder, ya Él lo sabe. Es muy importante, Él es omnisciente, Él ya sabe cómo vamos a actuar. Entonces con Abraham Él no lo hace porque ignorara la fe de Abraham. Dios ya conocía su corazón igual como conoce el nuestro. La prueba nunca tiene el propósito de informarle a Dios si tenemos fe o no tenemos fe, el Señor ya lo sabe. Era para formar a Abraham. Entonces la prueba siempre viene para formarnos a nosotros. ¿Qué forma el Señor en nosotros? El carácter de Cristo. Eso es lo que el Señor siempre quiere formar en nosotros, el carácter de su Hijo. Lo mismo ocurrió con Israel en el desierto, cuando Israel estuvo en el desierto. Recordemos, Dios permitió hambre, Dios permitió sed, Dios permitió la incertidumbre, pero todo tenía un propósito, que aprendieran que no solo de pan vive el hombre. Es muy importante entender eso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde nos dice eso? Eso nos lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y también nos lo dice Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Pensemos en el oro, ese metal precioso. El fuego no destruye el oro verdadero. El fuego revela su pureza. Es así como obra Dios con nosotros. Es ahí cuando nosotros estamos en las pruebas más duras, cuando nosotros respondemos al Señor con confianza absoluta en Él, el Señor está revelando la pureza de nuestra fe. Eso es lo que Él está haciendo, hermanos. Y está probándonos. Es así como obra Dios. Las pruebas, y aquí viene algo importante. Una prueba no origina la fe.
Las pruebas no crean la fe. Las pruebas ponen en evidencia la fe. ¿Ven qué distinto? ¿Ven qué distinto, hermanos? Repito, una prueba no origina la fe. La evidencia es muy diferente. Evidencia la fe. Vamos a poner un caso. Si yo soy una persona que no he nacido de nuevo, o sea, yo, digamos, me viene una situación difícil y simple y sencillamente eso no me va a dar más fe porque ni siquiera tengo el don de la fe, ni siquiera he nacido de nuevo, ni siquiera tengo el don del Espíritu conmigo. Entonces, las pruebas no crean la fe, la ponen en evidencia, la fortalecen, la purifican, la incrementan. Eso es lo que hace una prueba. Cada vez, hermano o hermana, cada vez que usted sea probada o probado, usted es fortalecido, usted es purificado. Porque cuántas prácticas que no agradaban a Dios dejamos nosotros por medio de las pruebas. Porque fuimos sensibles a ellas. Cuánta fe también el Señor incrementó en nosotros a través de las pruebas. ¿Cuánto nos fortaleció? Muchas veces nosotros pedimos, y aquí viene un error. Muchas veces nosotros pedimos, vean el error, Señor, quítame esta prueba. Uy, hermanos, una oración no en la voluntad de Dios. No. Dios responde, no. Estoy formando en ti un carácter que jamás tendrías sin esa prueba. ¿Entendemos, familia? O sea, el Señor moldea nuestro carácter, lo conforma a la imagen de su Hijo a través de las pruebas. Y ese carácter en nosotros no podría ser moldeado a la imagen de Cristo si no es a través de las pruebas. Por eso el Señor las permite en nuestras vidas. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos claro. No es crueldad, es amor. Es el amor de un padre. No es abandono, es formación. Ahora vamos a pasar a la tentación. Hasta aquí vamos bien, familia. ¿Está comprendido? Y ahora sí entendemos lo que es una prueba. Ok. Don Ahora vean Oscar, la... Sí, dígame, don Juan Carlos. a ver si entendí correctamente. Ajá, ok. No se preocupe. Este, a ver, una prueba, o sea, ¿cómo sé yo o cómo puede saber cualquier persona que está siendo probada? O sea, ¿qué señal podría ver uno, digamos, de que es algo, que es una prueba, que Dios está queriendo decirnos algo? O sea, ¿cómo lo hacemos para diferenciarlo digamos, de la disciplina? Pongamos, No, porque es que lleguemos a la disciplina primero, porque yo sabía sí. que por ahí iba a andar el asunto. ¿Cómo diferenciamos que el Señor no nos está disciplinando, que más bien nos está probando la fe? Pero Sí, lleguemos a la disciplina. Sí, porque la tentación, digamos, es muy claro, ¿verdad? es muy clara, es muy clara. Alguien que conoce perfectamente, digámoslos, la ley de Dios, sabe en qué momento está siendo tentado. Igualmente, también uno sabe en qué momento también uno, vamos a poner un caso, uno está reaccionando delante de Dios de una forma que no le agrada, porque el Señor se lo muestra a uno por medio, si soy un verdadero creyente, el Señor, por medio de su espíritu, Él me confronta y Él me da la convicción de que estoy actuando mal. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Yo sé por qué está sucediendo eso, yo lo sé, uno lo entiende. Yo siempre, digamos, en la mayoría de las pruebas, digamos, cuando en alguna medida, digamos, yo estaba en algo que tal vez no le satisfacía al Señor, no le agradaba al Señor, yo sentía, digámoslo así, realmente que el asunto, digamos, por dónde andaba, si era disciplina o si era prueba. Entonces, quiero que vayamos digamos, ahora, digamos, lleguemos a la disciplina para que podamos todavía, digamos, nos quede mucho más claro. Vamos a ir a la tentación. Dijimos que la tentación busca alejarnos de Dios.
Ahí ustedes ya tienen. La prueba es, digamos, nos moldea la imagen del Señor. La prueba, como dijimos, nos purifica, nos incrementa la fe, nos fortalece, pone en evidencia la fe. Pero la tentación es diferente. Ahora el panorama cambia. Y recuérdense que ya Santiago, nosotros estuvimos estudiando la semana anterior. Santiago dice, vamos a recordar qué nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 14. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Tal vez doña Loli nos ayuda con este versículo. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago 1:14 dice así. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Muy bien, muy bien. Entonces, cada uno es tentado, y aquí viene el punto, cuando de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, es atraído y seducido. Entonces, ¿cómo sabemos, hermanos, que es una tentación? Porque nace de nosotros mismos, de nuestras pasiones. Y igualmente el tentador también pone su parte. Aquí ya no estamos hablando del propósito de Dios. Estamos hablando de una estrategia del enemigo, por un lado, y de la inclinación pecaminosa de nuestro propio corazón. ¿Ven la diferencia? Nuevamente, la tentación, ¿dónde se origina? La tentación viene, por un lado, digámoslo así, de nuestro enemigo. Es una estrategia del enemigo, de Satanás. Y por otro lado, también forma parte de la inclinación pecaminosa de nuestro propio corazón, de nuestras propias pasiones. Entonces la tentación siempre tiene una dirección: apartarnos de Dios. Promete satisfacción fuera de su voluntad. Convencernos de que el pecado, la tentación siempre trata de convencernos de que el pecado traerá más felicidad que la obediencia. Eso fue exactamente, hermano, lo que sucedió en el jardín del Edén. La serpiente sembró una duda sobre la bondad de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1. Y ahí, digamos, le voy a pedir a doña Mayela, Génesis 3:1. Vean ustedes a la serpiente sembrando una duda sobre la bondad de Dios. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ajá. Con que Dios os ha dicho, sembrando la duda, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Siembra una duda sobre la bondad de Dios. Y cuando una persona comienza a desconfiar del corazón del Padre, la tentación gana terreno. Por eso Jesús nos enseñó a orar antes de enfrentarla. Porque Él sabe que ninguno de nosotros es tan fuerte como para confiar en sí mismo. Y es interesante, hermano, y esto, digámoslo así, es precioso, porque muchas veces a nosotros nos hacen invitaciones, digamos, tal vez a ser parte de algo, digamos, en un trabajo, en una universidad, digamos, pero precisamente aquí es donde nosotros tenemos que pedir la dirección del Señor y pedirle al Señor realmente si el formar parte de eso donde estoy recibiendo esa invitación, realmente lo glorifica a Él, me edifica a mí y yo puedo edificar a otros. Entonces aquí tenemos la tentación. Ahora vamos a irnos a la disciplina. La disciplina dijimos que es el amor del padre corrigiendo a sus hijos. Esa es la disciplina. Y aquí, hermanos, debemos cambiar completamente la manera de pensar.
Muchos imaginan la disciplina como un castigo lleno de ira. Pero el libro de los Hebreos nos dice a nosotros algo muy diferente. ¿Qué nos dice doña Elisa a nosotros, Hebreos capítulo 12, versículo 6? Doce seis dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ok. Tal vez, creo que hay hermanos que tienen, o tal vez alguna hermanita que tiene el micrófono abierto. Si nos ayuda para que no se les meta interferencia a otros hermanos, se los voy a agradecer un montón, familia. Entonces, voy a repetirlo. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Creo que, hermanitos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Es que se nos mete la señal acá. El micrófono abierto lo tiene. Doña Maya, creo que usted tiene el micrófono abierto, doña Angelita. Pero la huella no es mía, es otra que dice Damaris y baja. Doña Damaris, buenas Ahí está noches. doña Damaris. Buenas No se noches, preocupe, gracias. buenas Sí, noches. ya, gracias. No se preocupe, tranquila, no se preocupe, es para que no le entre interferencia, no se preocupe. Entonces, amada familia, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, observemos la palabra, ama. Ama. La disciplina no nace del rechazo, nace del amor. Es muy importante. La disciplina no nace del rechazo, nace del amor. Cuando un padre corrige a su hijo, porque éste corrió hacia una carretera que está llena de vehículos, ¿lo hace porque lo odia? No, no, hermano. Lo hace precisamente porque lo ama. Así actúa nuestro Señor. Cuando un creyente persiste en el pecado sin arrepentirse, el Padre interviene. Y ahí es donde está el punto. Aquí es donde nosotros tenemos que identificar si es una prueba o es disciplina. Vean la diferencia. Cuando un creyente persiste en el pecado sin arrepentirse, el Padre va a intervenir. A veces mediante una fuerte convicción, otras veces permitiendo consecuencias. En ocasiones cerrando puertas, no para destruir a su hijo, sino para traerlo de regreso. Recuerde que siempre ese es el objetivo que tiene, porque Él nos ama, igual como nosotros a nuestros hijos. La disciplina nunca tiene como propósito condenar. ¿Por qué razón no nos condena? Porque ya nuestro Señor Jesucristo llevó nuestra condenación en la cruz. Ya nosotros lo hemos visto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces la disciplina nunca tiene el propósito de condenar, pero sí tiene el propósito de disciplinar. Y la disciplina no nos exonera de consecuencias. Van a haber consecuencias, pero terrenales. Eso es algo muy importante que ya hemos hablado. Ya el verdadero creyente ya no tiene consecuencias eternas, pero sí consecuencias terrenales, cuando el Señor así lo dispone. Tiene como propósito restaurar. El juez ya castigó, hermanos, al pecado en Cristo. Es muy importante que ya nosotros entendamos esto. El juez castigó al pecado en Cristo. Ahora el Padre corrige al Hijo que ama. Y aquí hay una diferencia enorme, como hablábamos ahora. Nuestra relación con Dios cambió. Ya no es la relación de un juez a un convicto. Ahora es la relación de un padre a un hijo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí tenemos entonces ya definidas lo que es una prueba, lo que es una tentación y lo que es la disciplina del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, familia? Si hay alguna inquietud, digamos, para ir avanzando. Ok, es importante que nosotros podamos identificar
¿Cómo puedo yo saber si yo estoy siendo disciplinado en vez de ser, en vez de estar siendo probado? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Yo, digámoslo así, oramos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre si es algo que nosotros estamos haciendo que no está agradando al Señor, que nos lo muestre. Y sepa que se lo va a mostrar, no lo va a mostrar, el Señor siempre lo muestra. Ve, digámoslo así, Él nos va a mostrar qué es aquello que nosotros tenemos que entregarle, que nosotros tenemos que confesar y apartarnos, arrepentirnos, para que de nuevo vuelva nuestra comunión con Él. Don Oscar, disculpe yo aquí un poquito atrasadita en algo. No, Es que no, dice que él nunca tiene el propósito de condenar, porque Cristo, ¿qué? ¿Ya qué? ya llevó la condenación en la Ah, cruz. ok. Sí, él Eso. ya, digamos, recuerde, él ya llevó nuestra, digamos, la condenación nuestra, la condenación. ¿Qué, cuál era la condenación? Toda la sumatoria de las penas, todo el expediente delictivo de cada uno de nosotros, ya el Señor lo pagó en la cruz. Y Él pagó, recuérdese, los pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hay condenación eterna, y es muy importante, eterna para ningún creyente, para ningún hijo de Dios. ¿Dónde nos dice eso? Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? Está hablando de condenación eterna. Pero ojo, y aquí hay un detalle, no está hablando de aquellas consecuencias que nosotros vamos a sufrir por reincidencia en nuestros pecados como creyentes. Van a haber consecuencias, pero ¿de qué tipo? No eternas, terrenales. ¿Queda claro, familia? Don Oscar, Sí, don Juan Carlos. por eso es, por todo lo que usted acaba de decir, es que, a ver, a, a nosotros, digamos, se nos ha revelado cuál es el futuro de los creyentes, Ajá, correcto. porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Ajá, Ahora, el que vive en Cristo, ¿cuál es la esperanza? Todas esas promesas que hay del milenio, de la vida eterna con Dios, todo esto, ¿verdad? correcto. Porque en el Antiguo Testamento la gente iba al paraíso, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ah, correcto. Pero no habían las promesas en el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, o al menos no tan reveladas como las tenemos nosotros, ¿ah? Ajá, porque tenía que venir nuestro Señor Tenía que Jesucristo, venir el Mesías. exactamente, para Él, digamos, darle cumplimiento, digamos, a su obra, en este caso. Po- Podría decir uno que el sacrificio de Cristo en la cruz desató todo el proyecto de Dios para la restauración del mundo, de la humanidad, ¿verdad? Totalmente, es que es en él, la misma, en 2 Corintios, en el capítulo 5 Ajá. versículo 17 él dice que él está reconciliando al mundo en Cristo. O sea, él Ok. reconcilia al mundo en Cristo. Todo es en Ajá. Cristo, en Por, Cristo. Es él, es la por eso. persona de Cristo y su obra. Por eso La- es tan importante el Nuevo Testamento. Totalmente, así Por es. eso es tan importante. Y en el caso de los judíos, que ellos se quedaron en Malaquías, Ajá, se quedaron en Malaquías, ¿verdad? Pues llegará el día que tendrán que abrir los ojos, ¿verdad? Pero eso será hasta el puro final. Y ya cuando... exactamente, así es. Ujú. Doña Loli, dígame por favor. Don Oscar, yo veo así, es por lo menos la parte de la tentación. Esa está, como dice usted, esa es la más fácil, muy clarita. Porque Ajá, yo por lo menos lo que pasé este fin de semana, a mí me venía esa palabra, resistir al diablo y de vosotros oirá. Resistir, y decía yo, ay no, Dios mío, yo voy a tener que decirle a don Oscar, dígame cómo resistir al diablo, Señor, dígame, porque Dios oraba, adoraba, y había como una cosa en el alma mía. Entonces ahora pensando en esto, digo yo, bueno, sí, eso no es prueba, lo que a mí me pasó no es prueba, porque es una tentación por parte del enemigo a través de las circunstancias de mis hijos para quitarme la paz,
quererme llevar a enojo, Desenfocarla, para des- desenfocarla ahí es- del propósito de Dios. Hay una palabrita Sí. clave Exacto. que hace falta en ese versículo que usted me acaba de decir. Usted me dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, pero hay una que está antes que es la más clave. Someteos a Dios. Someteos a Dios, ahí está. Recuerde, Perfecto. someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ese someteos es clave. Nosotros debemos estar sometidos al señorío de Cristo, a su voluntad. Entonces, si usted está sometida, si usted está resistiendo, las pruebas, usted está viendo las circunstancias, pero usted está confiando en el Señor, usted está, digamos, orando al Señor, usted está resistiendo, digámoslo así, es una prueba. Está probando su fe, está probando su confianza en el Señor. Es muy diferente, digamos, es muy diferente. Estamos hablando, digamos, que nosotros no tenemos ninguna garantía como creyentes que nuestros hijos, digámoslo así, van a ser fieles. No, ya lo vimos eso, nosotros no tenemos una garantía. Digámoslo así, ellos tienen que llegar a tomar su propia decisión. Lo que nosotros sí podemos hacer es orar, testificarles, digámoslo así, en amor, digámoslo así, de el evangelio, proclamárselo con nuestra vida y con nuestras palabras. Eso es lo que podemos hacer y orar por ellos. Ahora mientras usted hablaba, yo escribía esto. Ajá, entonces la tentación lo que pretende es hacer una distracción de nuestro propósito. Sacarnos, alejarnos de Dios. Activar la carne y obstaculizar nuestra visión. Claro, dije yo, claro, aquí está. Ya voy sacándome las conclusiones. Exacto, el enemigo nos aleja. Eso es lo que él quiere, alejarnos de Dios. Eso es lo que él busca, alejarnos, desanimarnos, alejarnos del Señor, hacer que nosotros perdamos confianza en él. Recuérdese, la serpiente sembró duda sobre la bondad de Dios. Que usted no crea en las promesas de Dios, que no crea en la palabra de Dios, que usted no confíe. Ahí es donde está el punto, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, amada familia, ahora vamos a ver que una... Pastor, Sí, no se preocupe, doña Marcia. gracias. ¿Usted me puede decir qué pasaje de la Biblia respalda esa expresión de los pecados pasados, presentes y futuros? Pasados, presentes, bueno, muy sencillo. Recuérdese que hablemos los Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Lo podemos leer, digamos. Podemos leer capítulo, digamos, el que lo tenga, nada más lo lee. Ahí tenemos, digamos. Colosenses 2:14. Sí, Hablando del correcto. acta de los decretos que Ajá. había contra nosotros, que nos Ajá. era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero Ajá. no es la expresión clarísima de pecados anteriores, presentes y futuros. Sí, Ok. es en Cristo, por supuesto. Pero yo Ajá. quería un texto que me diga. Ok, Así, vamos, es que, doña Marcia, véanlo así, digamos. Nuestro Señor Jesucristo toma su expediente, lo clava en la cruz. Ya sí. usted, digamos, pongámoslo así, su expediente ahorita está en blanco. Y él le imputa, la imputación, él le imputa el Sí. expediente de él, que está limpio. Entonces, usted no tiene el expediente suyo, sino que tiene el expediente de Cristo. Usted ya no, digámoslo así, hasta el último día de su vida que usted esté aquí, ese expediente va a estar limpio porque es el de Cristo. Ya no hay pecados ni pasados, ni presentes, ni futuros, porque es el expediente de Cristo, es el expediente del Hijo de Dios, el que nosotros tenemos hoy imputado en cada uno de nosotros. No sé si me capta ahora. Sí, claro. Ahora, lo que yo quería era uno que me dijera. El que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, todos los delitos fueron borrados en Cristo. Sí, estábamos anteriores. Ajá. Yo le voy a buscar ahora, voy a tratar de buscarle ahora al final, digámoslo, y yo se lo envío y lo comparto con el grupo. Sí, gracias. Sí, doña María. Diga. Buenas noches. Es que, bueno, llegué tarde porque estaba en la clínica. No se preocupe. Y usted le dijo Colosenses 2:14, pero era Colosenses 2:13 que dice perdonando todos los pecados. No sé. Ajá. Bueno, puede también, léase ese también, porque ese es el que está antes del acta de los decretos.
Es que el acta de los decretos es nuestro expediente delictivo. Y Ajá. también la primera de Juan 1, versículo 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos de acuerdo. O sea, es que el punto es entender, digamos, la obra de Cristo en nosotros. Hay una Sí. imputación de su justicia, de su expediente en nosotros. Ese es Entonces, más claro. sí, ese es el más claro. Pero voy a Sí. tratar de buscarle uno. Digamos, ahorita no lo tengo en mente así, digamos, como usted lo quiere, pero se lo voy a tratar de buscar Está bien. que digamos que me resuma eso. Yo se lo busco ahora al final. Gracias. Con mucho gusto, doña Marcia. Entonces, vamos a ver, hermanos, que una misma circunstancia puede involucrar, digamos, las tres cosas. Una misma circunstancia puede ser venir a nuestras vidas como una prueba, como una tentación y a la vez como parte de la disciplina del Señor. ¿Es posible? Sí, y lo vamos a ver. Digamos, a veces una misma situación puede incluir estos tres aspectos al mismo tiempo. Y vamos a poner un ejemplo. Job. Job, Dios permitió la prueba. Hay una prueba. ¿Qué está probando Dios? La fe de Job. No porque el Señor desconozca, volvemos a caer en lo mismo, no porque el Señor quiera saber si Job tiene fe o no. No, Job sabe, Dios sabe que Job la tiene, sino que Dios quiere probar la fe, que sea manifiesta, evidenciar la fe de Job. Ok, pero vean ustedes que Satanás intentó. El teléfono de Marcelita está abierto para que cierre, porque se oye y gracias. ¿De quién, perdón? No, de Brian. no, está Brian. cerradito. Vamos a ver, no, ahorita están cerraditos todos, doña Maye. No, pues de Marce, ya cerró, gracias. Ok, está bien. Entonces, Satanás intentó convertir esa prueba en tentación, buscando que Job blasfemara contra Dios. Eso intentó, eso era el deseo de Satanás. ¿Era el deseo de Satanás o no era el deseo de Satanás? Y podemos ir ahí un momentito, digamos, y lo vemos. En Job, en el capítulo 2, vamos a Job capítulo 2, para que ustedes lo observen acá. Job capítulo 2. Ok, entonces, perdón, en Job capítulo 1, disculpe, Job 1, donde dice, versículo 8, acá digamos, don Juan Carlos puede leer Job capítulo 1, versículo 8. 8, 9 y 10, vean. Con gusto. Dice 8, 9 y 10. Puede agregarme el 11 también, para que ustedes vean todo el paquete aquí. Dice Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Leas el 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora hagámonos la pregunta. Digámoslo así, ¿cuál era el propósito de Satanás? Tentarlo, derribarlo. Miren, vean lo que él le dice. Sí, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y vean qué lindo eso, hermanos. No le ha acercado, le dice Satanás, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. No le tienes un cerco a él de protección, no le tienes un vallado.
A él, a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero dice, pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás que va a blasfemar. ¿Cuál es el objetivo? Es tentar. Entonces, aquí entonces en esta porción nosotros vemos, Dios estaba permitiendo una prueba. Vemos también a Satanás tentando, pero al final Dios utilizó todo aquello ¿para qué? Para formar más profundamente el carácter de su siervo. Observe la diferencia, el mismo acontecimiento, tres propósitos completamente distintos. Dios quería purificar, Satanás quería destruir. Y Job salió con un conocimiento mucho más profundo del Señor. Ese fue, al final de cuentas, el resultado. ¿Dónde lo vemos ese resultado? Job capítulo 28, ustedes lo pueden ver. Y eso nos enseña que nunca debemos juzgar nuestras circunstancias únicamente por lo que vemos. Detrás de ellos hay un Dios soberano que gobierna absolutamente todo para el bien de sus hijos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo Él experimentó la prueba, la tentación y llevó nuestra disciplina. Llevó la nuestra, no la de Él, llevó nuestra disciplina. Muy importante que hagamos esto, porque ustedes se pueden, ¿cómo que Jesús fue disciplinado? ¿Pero en qué pecó? No, Él cargó con nuestra disciplina, nuestro Señor Jesucristo. Ahora levantemos nuevamente nuestros ojos al Señor. Él fue probado en el desierto, fue tentado por Satanás, pero jamás pecó. Y finalmente en la cruz cargó la disciplina que todos nosotros merecíamos. Isaías dice que, vean lo que dice, ¿qué dice Isaías en Isaías 53:5, doña Marcela Arias? Isaías 53:5, ¿qué dice? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y allí encontramos la gloria del Evangelio. El Hijo perfecto soportó el juicio que merecíamos los pecadores. Por eso cuando hoy Dios disciplina a sus hijos, ya no lo hace como un juez airado que busca condenarlos. Lo hace como un padre amoroso. Vean, hermanos, nada más recordemos esto. Lo hace como un padre amoroso que ya descargó toda su ira sobre su propio hijo. Porque eso fue lo que hizo el padre. Y hermanos, qué descanso produce esta verdad. Las pruebas tienen propósito. Las tentaciones tienen un Salvador que nos fortalece para resistirlas. Y la disciplina tiene un Padre que nos ama demasiado como para dejarnos seguir viviendo lejos de Él. Ven los tres aspectos ahí en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es por esta razón que la próxima vez que atravesemos una situación difícil, no preguntemos únicamente, ¿por qué me está pasando esto? Más bien preguntemos, Señor, ¿qué quieres tú formar en mí a través de esto? Ve que la pregunta es diferente, hermanos, porque siempre, digamos, le reclamamos a Dios, Señor, pero ¿por qué a mí? Yo te estoy sirviendo, Señor, ya ahora voy a la iglesia, Señor esto, Señor el otro. Error. Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de esta circunstancia? ¿Qué es lo que tú quieres formar? ¿Qué deseas de mí? Si es una prueba, Él está fortaleciendo su fe. Si es una tentación, Él le llama a depender de su gracia y a velar en oración. Y si es disciplina, recuerde que no es señal de abandono, sino de adopción. ¡Qué hermoso! El Padre disciplina a quienes reconoce como hijos. En cualquiera de esos escenarios, la respuesta sigue siendo la misma. Oren, oren sin cesar, porque la oración nos mantiene cerca del Padre,
que prueba con sabiduría. Él nos va a probar con sabiduría. Recuerden, hermanos, vea, Dios tiene en su mano el control de la prueba. Él le sube la intensidad y el tiempo, o le baja el tiempo o le baja la intensidad. Él es el que tiene bajo control esa prueba. Es muy importante que nosotros lo sepamos en su sabiduría infinita. Él nos fortalece frente a la tentación en el poder de su espíritu y nos disciplina con amor. Muy bien, dejando entonces esta parte clara, encaminémonos seguidamente al cierre del Padre Nuestro. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y allí vamos a volver, hermanos, a donde comenzó la oración. ¿Dónde comenzó la oración? En la gloria y en la supremacía de Dios. De modo que toda la oración, hermanos, tiene que quedar enmarcada. Recuérdense, toda la oración, esto es muy importante, recordémoslo. Toda la oración siempre debe estar enmarcada por la adoración y la majestad de nuestro Padre. Noten que Jesús termina exactamente donde comenzó. La oración empezó con Dios y termina con Dios. Comenzó diciendo, santificado sea tu nombre, y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. ¿Será eso una casualidad? No, hermanos. Jesús nos está enseñando que la oración verdadera nunca termina en el hombre. Somos nosotros los que no sabemos orar, no sabemos orar. Siempre termina contemplando la grandeza de Dios. Él, después de haber hablado del pan, del perdón, de la tentación y de la protección del Padre, ahora Él desea que nuevamente levantemos nuestra mirada al Señor. Entonces, hermanos, vayamos. Decíamos entonces que todos nosotros conocemos personas, todos nosotros conocemos personas que solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Es duro, pero sí somos. Mientras todo marcha bien, no oran, no buscan al Señor, no leen su palabra. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis económica, cuando llega el accidente, el terremoto, la pérdida, sí, hay un Dios que existe. Ahí es donde lo recuerdan. Y aunque nuestro Padre recibe con misericordia al pecador que clama a Él, nuestro Señor Jesucristo quiere llevarnos a una relación más profunda con Él. Quiere enseñarnos que la oración no consiste, hermanos, en presentar una lista de necesidades. La oración culmina en la adoración. Después de pedir, después de confesar, después de suplicar protección, el creyente nuevamente levanta su mirada al cielo y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es como si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dijera, al final no se te olvide recordarte con quién estuviste hablando. Ese es el punto. No se te olvide con quién has estado hablando. Entonces, hermanos, vemos que nuevamente comienza con la gloria de Dios, termina con la gloria de Dios. Todo lo demás queda en medio. Nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestras luchas, nuestros temores. ¿Y qué nos indica eso, hermanos? Que todo eso ocupa un lugar secundario. Todo eso ocupa un lugar. Repito nuevamente, ¿qué es lo primario? ¿Qué es lo prioritario? La gloria de Dios, la supremacía de Dios. Todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? Nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestras luchas, nuestros temores, ocupa un lugar secundario. La gloria de Dios ocupa el primero y el último.
y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros fácilmente convertimos la oración en un espejo. ¿Por qué razón? Porque siempre nos estamos mirando nosotros mismos. Siempre nuestra mirada está ahí en el espejo. Siempre estamos mirándonos a nosotros mismos. Mis problemas, mis cargas, mis necesidades, mis proyectos. Yo. Todos estábamos ahí, todos hemos pasado por eso. Pero Jesús nos enseña a levantar la mirada. ¿Dónde comienza la oración? Contemplando a Dios. Y termina contemplando a Dios. Y eso, hermanos, transforma completamente nuestra manera de orar. Jesús dice, tuyo es el reino. Él no dice, en el Padre nuestro, nuestro es el reino. Dice tuyo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? Tuyo es el reino. Y esto es algo que nos cuesta mucho, porque recuérdense que nosotros, ¿dónde empezamos? Cuando empezamos a ver los cimientos más básicos de la fe, debemos rendirnos al señorío de Cristo, debemos rendirnos al gobierno de Cristo, al reino del Señor. Y vean qué interesante. Dios, ¿eso qué significa? Tuyo es el reino. Dios gobierna todo. Dios gobierna absolutamente todo. No existe un rincón del universo donde Cristo no sea rey. ¿Sí, doña Marcelita? Que en una de las visitas que tuve a los testigos de Jehová agarraron eso para Ajá, decir que el Padre es el, o sea, que Jesús no es parte de, que ellos, ¿cómo es? Que ellos creen que Jesús es el arcángel. Entonces, donde ah, dice tuyo, no dice nuestro, o sea, no dice que es del Padre y del Hijo. ajá. Bueno, ahí sí, Sí, pero qué triste, ¿verdad? Muy triste, muy triste, muy triste. No existe entonces un rincón del No, universo claro, donde Cristo no sea rey. ¿Sí, Juan Carlos? pero es que estaba meditando yo. Ajá, Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, a ver, Jesús está en la tierra, está con sus discípulos. A ajá, ver, correcto. todos sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ajá, la Santísima Trinidad. Pero en ese momento es Jesús hombre, ajá. es Jesús hombre. Y Él nos está enseñando a orar a nosotros. Estamos de acuerdo, correcto. Nos está enseñando a orar a nosotros. Esa oración es para nosotros los seres humanos. Ajá. Entendemos que Él es Está Dios. modelando, él está modelando, correcto. Es correcto, Él es Dios encarnado, pero en ese momento nos está enseñando a nosotros. Ajá, ese que es correcto. Entonces, esa interpretación de los testigos de Jehová está fuera de contexto To- totalmente. Totalmente, ¿no? Y lo peor de todo, lo peor de todo, ¿sí? Es que ellos piensan que nuestro Señor Jesucristo es San Miguel Arcángel. Ah, no, Entonces, es algo atroz, atroz. Entonces, sí, doña Loli. Con respecto a la oración, yo un día de estos, bueno, se supone que a nosotros nos gusta a veces usar los salmos para orar, ¿verdad? Sí, señora. Y entonces cuando yo estaba utilizando ese Salmo 18, meditando en él, expresión muy mía. Ay, David, usted sí que es creído, tampoco así, me dije yo, ¿qué le pasa? Pero si usted es un humano, ¿cómo voy yo a decir esto? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Entonces dije yo, ay no, yo no me animo a decir esta oración, Señor, porque entonces me fui a googlear y digo yo, voy a ver si David hizo esta oración antes de caer con Betsabé o después. Y dice Google que ese salmo fue antes de caer con Betsabé. O sea, cuando Ujú. nosotros oramos, hasta eso tenemos que tener cuidado entonces, nunca creer en la justicia de nosotros. ¿Por qué ese salmo quedó escrito ahí? Porque yo pienso que no es un buen ejemplo para inducirnos a la presencia de Dios. Sí, vamos a ponerlo así, estamos de acuerdo, doña Loli, pero recordemos, o sea, David
aún, digámoslo así, después de que él pecó, él siempre mantuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Él siempre lo mantuvo, porque incluso el apóstol Pedro lo menciona, digámoslo así, en el libro de los Hechos. Entonces, digamos, ¿cuál es el punto de entender acá? O sea, para Dios tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Job no era perfecto. Job era un hombre como nosotros. O sea, era un varón recto, sí, temeroso de Dios, pero era un hombre que vivía una vida en arrepentimiento continuo. Y ese es el punto. El Señor lo que Él busca en nosotros es una vida de arrepentimiento continuo delante de Él. No una vida perfecta, pero sí una vida de arrepentimiento continuo delante de Él. Cuando hablamos de un arrepentimiento continuo, es, digámoslo así, si la persona, si digamos, si en este caso David falló muchas veces, David falló con Betsabé, David falló con el censo, David, digamos, en otra oportunidad, ahorita se me escapa, cuando él llega y se finge loco, digamos, y que anda babeando, o sea, David, digamos, cuando iba a matar también al esposo de Abigail, digamos, un ejemplo, digamos, cuando iba a pelear en contra de Israel, él, digamos que él estaba con los, del lado de los filisteos. Entonces, sabemos que él cometió muchos errores, pero aún así, ¿cómo lo define el Señor? Que él tenía un corazón conforme a la voluntad de él. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, no es en mi justicia. Nosotros ahora, nosotros podemos, lo entendemos, es en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, digámoslo así, por nosotros mismos, la entrada al trono de la gracia, digamos, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por su persona que nosotros podemos hacerlo. Pero, como dice usted, todavía aquí en este Salmo 18, David estaba todavía más, digámoslo así, pues no se había adentrado tal vez tanto en, digámoslo así, en su vida, digamos, ya él como rey, digamos, él escribió muchos salmos antes de él ser rey. Pero yo le entiendo, digamos, su inquietud, pero los salmos siempre es una bendición orar por medio de ellos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuando aquí, entonces, digamos, no existe un rincón del universo donde Cristo no sea rey. Los gobiernos cambian, los imperios caen, las economías se desploman. Los hombres hacen promesas que luego incumplimos, pero el reino de Dios jamás será sacudido. Cuando oramos, recordamos esta verdad. No estamos hablando con un gobernante limitado. Estamos delante del Rey soberano del universo. Y esto, hermanos, cambia completamente nuestra perspectiva. Porque muchas veces nuestras oraciones nacen del temor. Pero el temor comienza a desaparecer cuando recordamos quién está sentado en el trono. Nada ocurre fuera de su gobierno. Nada sorprende al rey. Nada escapa a su autoridad. Entendamos esto. Esto es muy importante porque esto es parte, digamos, siempre lo enseñamos como parte de la soberanía de Dios. Recuérdense, hermanos, nada, absolutamente nada ocurre fuera del gobierno del Señor. Todo lo que nos pasa, absolutamente todo, nada sorprende al rey, nada escapa a su autoridad. Él sigue reinando en su trono de gloria. Esto es una verdad para nosotros. No debemos tener temor, porque aún en esas circunstancias adversas, el Señor está en control. El Señor está en control. El reino le pertenece a Cristo. Y aquí nuevamente levantamos nuestros ojos hacia Jesús. Recordemos que después de su resurrección, en Mateo 28:18, él declara una verdad. Y vamos a ir a que nos la lea doña Marcia. Doña Marcia, Mateo 28:18. 28, 28, 28. 18. Uh-huh. Oh, no. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una verdad pronunciada por los labios de nuestro Señor Jesucristo.
Vean qué interesante. No es una parte que él tiene, no. Toda potestad, toda autoridad, todo poder. Él es el rey prometido de David. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Señor resucitado. Él es, dice también en el libro de los Hechos, el Señor de todos. El Señor. Y cuando nosotros decimos el Señor, estamos hablando del Curios, estamos hablando del Adonai, estamos hablando del amo, de nuestro amo, nuestro dueño, el soberano, el gobernante supremo. Cuando terminamos la oración, decimos, tuyo es el reino. Estamos confesando que nuestra esperanza no descansa, hermanos, en nuestro presidente, en nuestra presidenta, no descansa. No descansa en sistemas políticos. No descansa en que si la economía está bien o está mala. No, no descansa en nuestra capacidad. Descansa en Cristo. Y ningún enemigo podrá destronar jamás al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la seguridad, hermanos. Esto nos da seguridad, nos da reverencia, nos da adoración. Doña Evelyn, que el Señor me la bendiga. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, tuyo es el poder. Qué diferencia tan grande, hermanos, entre el poder de Dios y el nuestro. Y analicemos esto. Nosotros hacemos planes. Y esos planes, una enfermedad los puede detener. Queremos controlar el futuro, pero desconocemos lo que va a ocurrir mañana. Prometemos muchas cosas y muchas veces no podemos cumplirlas. Nuestra fuerza tiene límites. Nuestro conocimiento tiene límites. Nuestra vida tiene límites. Pero el poder de Dios no conoce los límites. Él habló con el poder de su palabra y existió el universo. Él ordenó, Jesús ordenó y el mar obedeció. Él llamó y Lázaro salió del sepulcro. Él quiso y Cristo resucitó victorioso. Él mismo dijo que él no, que él, o sea, en cuanto a la muerte, que él mismo, él tiene vida para volverla a tomar. O sea, es muy importante que nosotros tengamos claras todas estas verdades. Entonces, digámoslo así, entonces pregunto, hermanos, ¿por qué terminamos la oración recordando su poder? ¿Por qué es importante terminar la oración recordando su poder? Porque las oraciones que acabamos de presentar serían imposibles si dependieran en algo de nosotros. Qué interesante, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios. ¿Quién puede vencer la tentación? Solo Dios. ¿Quién puede sostener, hermano, nuestra fe hasta el final? Solo Dios. Por eso nuestra salvación no depende de nosotros, o sea, en el sentido de esforzarnos más. Depende simplemente de estar rendidos al señorío de Cristo, de creer en el Señor Jesucristo y estar rendidos a Él, a su persona y a su obra. Descansamos en ello, no en nuestro poder, sino en el suyo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo seguidamente dice en el Padre Nuestro, después de que Él dice, tuyo es el reino, dice, tuya es la gloria. Y aquí llegamos al punto más alto de la oración. La gloria. Donde todo comenzó. Todo comenzó ahí, la oración comenzó ahí y ahí terminó. ¿Y qué significa dar la gloria a Dios? Significa que Él merece toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, toda la admiración, toda la exaltación.
Nosotros vamos a ver, hermanos, que después de que cuando nosotros terminemos todo este módulo de la oración, jamás vamos a poder orar de la misma manera que orábamos antes. Nosotros vivimos en una cultura obsesionada con la gloria personal. Queremos reconocimiento, queremos validación, queremos aplausos, queremos seguidores, queremos prestigio, queremos éxito. Pero el creyente aprende, hermanos, una verdad liberadora. La gloria a nosotros nunca nos perteneció. Siempre le perteneció al Señor. Siempre. Y cuando dejamos de buscar nuestra propia gloria, comenzamos a experimentar el verdadero gozo. Hermanos, yo a veces me pregunto, ¿por qué? O sea, hay personas que les preocupa tanto ser validadas del mundo. Buscan tanto el reconocimiento del mundo, de las personas, de la gente que tiene alrededor. Al final de cuentas, ¿qué importa si vieron su trabajo o no lo vieron? Al final de cuentas, ¿qué importa eso? Lo más importante es que el omnisciente Dios, el omnipresente Dios lo vio. ¿Qué importa si nadie lo vio? Ven el punto, hermanos. Eso es algo importante. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y recuérdense, nada nos pertenece, lo vamos a ver más adelante. Sí, ¿alguien me iba a decir algo? Yo, Yo. una pregunta, don Oscar. Sí, ya le doy la palabra, doña Marcia. Diga, don Juan Carlos. ¿Por qué la Iglesia Católica le corta esa parte final? Ah, no, y ahí sí, digamos, bueno, ya nosotros sabemos porque ellos andan con un machete sobre la Biblia. Ellos andan mutilando, eso se llama mutilar las Sagradas Escrituras. Es Así que sí, a como, mí me llama la atención porque en Mateo se estudia hasta la parte que usted está estudiando. ajá, correcto. Ok, pero las mutilaciones las vemos a diestra y a siniestra, digamos, usted lo ve también en Éxodo 20, ¿por qué mutilaron los mandamientos? O sea, entonces, digamos, Ah, eso los ya iba a es, matar. entonces, tremendo por ese lado. Doña Marcia, con mucho gusto. Pastor, que esa es la actitud de Satanás. Perdón, ¿cómo Vanidad. dice? No le escuché, doña. Esa, esa es la actitud del comportamiento de Satanás desde que cayó del cielo. Ajá, Vanidad, por sobre orgullo, todas las cosas, ajá, que ¿sí? reconozcan su señorío, qué sé yo. Su Ujú. soberbia, su orgullo, Sí, exacto, su su orgullo. arrogancia, todo eso, Jamás, ese es exactamente el primer pecado del universo. Y digamos, fue también el primer pecado en el jardín del Edén. Y es algo que nosotros aprendimos muy bien de nuestra exacto, naturaleza caída. sí. Exacto, siempre andamos buscando nuestra gloria. Entonces, vamos a ver que la oración destruye el orgullo. Entonces, digamos, observemos el recorrido del Padre Nuestro. Primero reconocemos que Dios es santo. Luego reconocemos que necesitamos su reino. Después confesamos que necesitamos su voluntad. Dependemos de su pan, necesitamos su perdón, necesitamos su protección. Y finalmente confesamos que toda la gloria le pertenece. Y aquí viene la pregunta. ¿Queda algún espacio para el orgullo? ¿No? Toda la oración es un golpe contra la autosuficiencia. Véanlo, hermanos, ahí no hay absolutamente, en todo dependemos de Él, en todo dependemos de Él, en todo. Dependemos de su voluntad, de su pan, de su perdón, de su protección. Y finalmente, lo adoramos al inicio y lo adoramos al final. Toda la gloria es para Él. Cada petición a nosotros nos recuerda que dependemos completamente del Señor. Y el cierre nos recuerda que aún las respuestas a nuestras oraciones jamás tienen como propósito exaltar al creyente. Siempre tienen como propósito exaltar al Dios que respondió. Es para que ustedes se den cuenta, hermanos, la atrocidad que es el Evangelio de la Prosperidad, que es un evangelio completamente enfocado en el hombre. Pero vean ustedes mismos, es enfocado en la gloria de Dios.
Nuestro Señor Jesucristo continúa expresando por todos los siglos. Hermanos, ¿y qué expresión tan linda? Nuestros reinos son temporales, son pasajeros. Nuestra fuerza desaparece, nuestra fama se olvida, nuestra vida, como dice que es, como la neblina, que aparece y luego se desvanece. Pero el reino del Señor permanece para siempre. Cuando terminamos la oración con estas palabras, estamos afirmando, recordando que pertenecemos a un reino eterno. Nosotros pertenecemos a un reino eterno. Un día, hermanos, van a desaparecer las enfermedades, las guerras, las lágrimas, la muerte, pero Cristo seguirá reinando. Y nosotros reinaremos con Él. Esto es precioso, hermano. Esto es lo que nos espera. ¿Y cómo finaliza el Padre Nuestro? Amén. Amén. Y muchas veces nosotros terminamos nuestras oraciones diciendo amén por costumbre. Pero esa pequeña palabra, hermanos, tiene un profundo significado. ¿Qué significa amén? Así sea. Así es. No es importante. No es una fórmula para indicar que la oración terminó. Cuando usted dice amén, es así sea. Así es verdad. Es una declaración, hermanos, de confianza. Después de presentar nuestras peticiones, descansamos, porque sabemos que el Padre las ha escuchado. El amén no expresa, óigame, esto es muy importante, el amén no expresa confianza en nuestra oración. Expresa confianza en el Dios que escuchó nuestra oración. ¿Entendemos la diferencia? Hay diferencia. ¿Dónde está mi fe? ¿En la oración que yo hice o en el Dios que escuchó mi oración? En el Dios que escuchó mi oración. Amén. Y aquí viene una verdad. ¿Quién es el amén de Dios? Cristo es el amén de Dios. Cristo es el amén. Vean lo que dice Pablo en 2 capítulo 1, versículo 20. Don Edwin, 2 Corintios 1, 20. Sí, señor. 1:20. Sí, señor. Dice así, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esta es una hermosa verdad. No podemos acercarnos al Padre por medio de nuestros méritos. Nos acercamos porque Cristo abrió el camino. No confiamos en la elocuencia de nuestras palabras, no. Confiamos en la perfección de nuestro Señor y Salvador. Él es el Rey y suyo el reino. Y Él posee todo el poder y merece toda la gloria. Y gracias a su muerte y a su resurrección, podemos acercarnos con plena confianza al trono de la gracia. No por nada que nosotros hayamos hecho. Ahora, hermanos, una pregunta. Cuando terminamos de orar, ¿usted se queda pensando en el tamaño de sus problemas o en la grandeza de su Dios? Nada más para reflexionar, ¿en qué piensa? Porque muchas veces, mire, nos paramos, acabamos de terminar de orar y seguimos con la trifulca, seguimos con la tribulación, seguimos con la angustia, seguimos con la adversidad. No, hermanos, usted ya presentó sus problemas al omnipotente Dios.
Ya usted olvídese de los problemas, usted entregó su paquete. Salga pensando en la grandeza de su Dios, no en lo grande que es el problema, sino en lo grande que es nuestro Dios. Esa diferencia, hermanos, cambia completamente nuestra manera de vivir. Si salimos de la oración mirando nuestras dificultades, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo seguimos? Llenos de poder, llenos de temor, llenos de ansiedad, llenos de afán. Pero si salimos contemplando al Rey soberano, descubriremos que nuestras circunstancias no son más grandes que nuestro Dios. La oración no siempre disminuye el tamaño de nuestros problemas. Vean, muy importante. La oración no disminuye el tamaño de los problemas, pero siempre engrandece la visión que tenemos del Señor. Y cuando Dios ocupa nuevamente el centro, el corazón encuentra descanso. Ve que es cambiar la perspectiva. En lugar de enfocarnos en nosotros, enfocarnos en el problema, nos enfocamos en el Todopoderoso, en el Soberano. Entonces, hermanos, ahora podemos entender por qué Jesús concluyó así su modelo de oración. Él, después de llevarnos a reconocer nuestra necesidad, nos conduce nuevamente a la adoración. Porque el propósito supremo de la oración, hermanos, no es solamente recibir respuestas. Ese no es el propósito de la oración. Es conocer más profundamente al Dios que responde. Por eso la oración comienza con la gloria de Dios y termina con la gloria de Dios. Y entre esos dos extremos transcurre toda nuestra vida. Nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras lágrimas, nuestras victorias. Pero en cada una de ellas permanece una verdad inalterable. El reino de Dios, el reino sigue siendo de Dios. El poder sigue siendo de Dios. La gloria sigue siendo de Dios y seguirá siendo suya por los siglos de los siglos. Y hasta aquí, hermanos, hemos recorrido paso a paso toda la oración que Jesús enseñó. Y ahora vamos a pasar a que veamos acerca de la vida interior del hombre que ora. Miren que no hemos terminado con la oración. La oración es que esto es algo profundo, es algo precioso, por eso es un fundamento. Y también vamos a responder por qué un verdadero creyente, ¿por qué un verdadero creyente? ¿Usted es un verdadero creyente? Bueno, si usted es un verdadero creyente, usted anhela orar. Anhela, tiene pasión por orar, tiene deleite por orar. Posiblemente si no lo tiene, posiblemente usted no lo es tan verdadero. Ya no vamos a estar estudiando la estructura de la oración. Ahora vamos a ver el corazón transformado que encuentra en Dios su mayor deleite. ¿Por qué un creyente desea orar? ¿Por qué desea orar? ¿Por qué una persona puede saberse la estructura correcta? Todo lo que nosotros hemos estudiado hasta ahorita, podemos conocer la estructura correcta de la oración, pero no disfrutar de la presencia de Dios. Hay mucha gente que lo sabe, hay gente que tiene todo este conocimiento, pero no disfruta de la presencia de Dios. Puede conocer el Padre Nuestro de memoria, puede saber mucha doctrina, puede asistir fielmente a la iglesia y aún así tener una vida de oración fría y rutinaria. ¿Por qué? Y aquí viene el punto. La oración no nace del conocimiento. No nace únicamente del conocimiento. ¿Es importante el conocimiento? Sí, pero no nace del conocimiento. Nace, y aquí viene lo importante. ¿De dónde nace la oración? ¿Dónde es que verdaderamente nace? En el afecto. En el afecto. Nace de un corazón que ha descubierto que Dios mismo es el mayor tesoro del alma. Ahí está el punto. Y van a ver ustedes, hermanos, que aquí el Señor muchas veces nos desnuda el corazón.
Vamos a hacernos una pregunta para iniciar esta sección. Recuérdense, ¿cómo le vamos a llamar a esta sección? Vamos a ver, digamos, la oración que nace de un corazón que anhela la comunión con Dios. Oración que nace de un corazón que anhela la comunión con Dios. ¿Por qué? Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué una persona enamorada busca pasar tiempo con la persona que ama? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Nadie, alguno de nosotros iba obligado a marcar. Porque anhela la compañía de la persona. Ajá. Digamos, nunca nadie nos obligó a estar con esa persona. Nadie tiene que ponerle un horario a esa persona. Nadie tiene que recordarle a esa persona que vaya a ver a la otra persona. No. Lo hace porque su corazón quiere estar allí. Vean ustedes, hermanos, esto es muy importante que nosotros para que, digamos, nos acordemos siempre cuando no hemos orado. Hermanos, nosotros siempre quisimos estar con la persona que amamos. Siempre queremos estar con las personas que amamos. Nadie tiene que ponernos horarios, nadie tiene que recordarnos. Eso nace porque queremos estar allí. Nuestro corazón quiere estar allí con esa persona. Y esa sencilla realidad nos ayuda a comprender uno de los mayores secretos de la vida cristiana. Muchas personas consideran la oración como una obligación, como una disciplina, como un deber. Y por supuesto que tiene algo de disciplina, óigame, tiene algo de disciplina. Pero si únicamente fuera disciplina, jamás existiría el mandato de orar sin cesar. Nadie puede vivir todo el día haciendo únicamente aquello que considera una carga. Lo que permanece continuamente en nuestra vida es aquello que amamos. Si usted en este momento hace una lista de prioridades, ¿cuáles son las cosas que usted durante el día hace o durante la semana hace y las ponen en su orden de prioridades? Donde está ese orden de prioridades, ahí están las cosas que usted más ama hacer. ¿Estará la oración ahí? ¿Estará la lectura de la palabra? Por eso debemos hacernos una pregunta muy seria. ¿Por qué algunos creyentes disfrutan tanto la oración mientras otros apenas oran cuando tienen problemas? La respuesta, como dijimos, no está en la cantidad de conocimiento que esa persona tenga. La respuesta está en el corazón. Porque la oración no nace primero de una necesidad. La oración nace de una relación. Y toda relación saludable produce el deseo de estar con la persona amada. Ahí es donde está el punto. ¿Qué tanto amamos a nuestro Señor para anhelar orar con Él? Para sentir ese deleite de estar en su presencia. Aquí tenemos que aterrizar en una verdad. La mayor necesidad del creyente, la mayor necesidad que nosotros tenemos como creyentes, no es una respuesta. Tenemos que corregir esa idea que es tan común. Muchas veces pensamos que oramos para obtener respuestas. Y ciertamente, hermanos, Dios responde a nuestras oraciones. Pero si eso fuera el propósito final, entonces dejaríamos de orar cuando los problemas desaparecen. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió con David. Como hablábamos ahora, David escribió algunos de los salmos más profundos cuando él no estaba buscando una solución. No estaba buscando simplemente una solución. Estaba buscando a Dios. Él buscaba a Dios. Eso era lo que, digamos, nos hablaba ahora doña Loli. Vayamos al Salmo 27:4.
Salmo 27:4, doña Elisa. Vean que, digamos, yo sé que todos lo hemos, este salmito todos lo hemos escuchado. Vean qué precioso. Estas son las palabras de David. 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, observen. David no dice, Señor, dame un reino. Señor, dame riqueza. Señor, dame victorias. Él dice algo mucho más profundo. Quiero contemplarte. Hermanos, y eso hace una diferencia enorme. ¿Por qué? Recuerden ustedes, digamos, la oración, yo sé que solo la vamos a mencionar, la oración de Salomón a Dios. Y Dios se agradó de Salomón. Y le dice, Salomón, porque no me pediste riquezas, porque no me pediste la muerte de tus enemigos, porque no me pediste más días, largura de días. Te daré todo lo que quieres, te daré sabiduría. Sabiduría y todo lo que quieres. Riqueza, prosperidad. David descubrió que el mayor regalo de Dios es Dios mismo. Entonces, aquí a donde vamos es al enfoque de la oración. Observemos el peligro, hermanos, de buscar las manos de Dios antes que el rostro de Dios. No, nosotros todos hemos pasado por eso. Hemos buscado más las manos de Dios que el rostro de Dios. Hermanos, y eso, digámoslo así, cuando el Señor nos confronta, nos da vergüenza. Nos da vergüenza, porque lo hemos buscado a Él solo por lo que nos da. Muchos buscan al Señor solamente por lo que Él puede dar, buscan su mano, pero no su rostro. Oran por salud, oran por trabajo, oran por protección, por provisión. Y como dijimos, no hay nada malo en pedir esas cosas. Jesús mismo nos habló, nos enseñó a hacerlo. El problema aparece cuando esas bendiciones reemplazan al dador. Ese es el punto. ¿Es posible disfrutar de los regalos de Dios sin olvidarse de Dios? Eso fue exactamente lo que ocurrió muchas veces con Israel. Clamaban cuando tenían hambre, pero cuando llegaba la abundancia, su corazón se alejaba y nosotros no somos en nada diferentes a ellos. ¿Cuántas veces nuestras oraciones aumentan? Es interesante, cuando estamos en crisis aumenta nuestra oración al Señor. Qué curioso, ¿verdad? ¿Sí? Pero disminuyen cuando todo va bien. Es justo eso, o sea, digamos, realmente es un acto de reverencia, de adoración a Dios. No, hermanos, ¿qué está revelando eso? Está revelando nuestro corazón. Muchas veces buscamos más las bendiciones que al Dios de las bendiciones. Pero una oración madura invierte completamente ese orden. El creyente aprende a decir, Señor, aunque no me dieras nada más, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Lo tengo todo. Aunque no me dieras nada, lo tengo todo contigo. Si te tengo a ti, tengo todo. Si tengo tu presencia, tengo todo. Ahora, veamos que el alma fue creada para Dios. Ahora, vean, nuevamente repito, el alma fue creada para Dios. ¿Dónde podemos ver eso? De eso nos habla Colosenses en el capítulo 1. Dice que nosotros fuimos creados, todo lo que Él ha creado fue creado para Él, por medio de Él, para Él, para la gloria de Él. Entonces, como el alma fue creada para Dios, aquí nos hacemos una pregunta. Porque nada de este mundo logra satisfacer completamente al ser humano.
¿Por qué nada de este mundo logra satisfacer completamente al ser humano? Nada. Porque fuimos creados para algo infinitamente mayor. El ser humano nunca va a encontrar llenura hasta que no tenga a Cristo consigo. Sé que todos los que estamos aquí en esta noche, antes de conocer a Cristo, todos estábamos vacíos. No nos llenábamos con nada. No nos llenábamos con nada. Ahora, ese vacío que hay en nosotros no puede ser llenado con absolutamente nada de este mundo. Es un abismo tan grande que nada de este mundo lo llena. Lo tiene que llenar un abismo más grande. Y ese abismo es Cristo. Para poder satisfacer el alma. Por eso les digo, hermanos, el alma fue creada para Dios. El dinero ayuda. Sí, el dinero ayuda, pero no llena el corazón. El éxito produce satisfacción momentánea, pero no responde a las necesidades más profundas del alma. Los aplausos duran unos minutos, después desaparecen. Las posesiones envejecen. La belleza pasa. La salud cambia. Porque todo en este mundo es temporal. Todo es vano. Entonces, ¿por qué seguimos buscando satisfacción definitiva en cosas temporales? Y ahí es donde está. Y repito la pregunta. ¿Por qué es que nosotros seguimos buscando satisfacción definitiva en las cosas temporales? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el pecado desordenó nuestros afectos, corrompió nuestros afectos, nuestros gustos. Nos hizo buscar en la creación aquello que solo puede encontrarse en el Creador. Qué triste, hermanos. Nosotros giramos en torno a las cosas, no al Creador. Por eso es que nosotros caemos en otro error también. Siempre estamos más interesados en las cosas que en las personas. Qué triste. Agustín de Hipona, él escribió una frase célebre, preciosa. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fuimos creados para Él y nuestro corazón no va a encontrar quietud hasta que no descansemos en Él. ¿Entienden el punto? No, el corazón no va a encontrar paz, no va a encontrar quietud. Jamás encontrará descanso definitivo fuera de Cristo. Vamos al Salmo 40, creo que es el Salmo 42. ¿No? Vamos al Salmo 42. Salmo 42, versículo 1. Doña Marcia, este es uno de mis versículos preferidos. Vean lo que dice el salmista. Ya casi lo busco. No se preocupe. Ya. Espérate. No se preocupe. No se preocupe. ¿Salmo cuánto? Salmo 42, 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Precioso. Precioso. Como el ciervo brama, vea. ¿Es esa su, digamos, es ese el sentir nuestro? Vean usted, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. No sé si ustedes en algún momento, búsquenlo en Google o en YouTube, a un ciervo bramando, digamos, por las corrientes de las aguas con sed, para que ustedes oigan ese bramido. Dice, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Vean la comparación. No es un ciervo que está paseándose tranquilamente.
Es un siervo sediento, desesperado, buscando agua porque sabe que sin ella morirá. Hermanos, este salmo es de David también. Así describe Dios el deseo de un corazón, hermano. Así describe Dios el deseo que debe existir en el corazón del creyente. Dígame, doña Maye. Don Oscar, escuché una bonita enseñanza con respecto de eso del siervo. Dice que ellos huelen en las piedras, ellos huelen el agua. Entonces ellos empiezan a dar y dar y dar y dar hasta romper, que se rompen con tal de buscar el agua. Está Que muy Dios, bonito. bueno, precioso, pero vean ustedes el deseo, vean ustedes el anhelo, vean ustedes la desesperación. Vean ustedes cómo compara el salmista. Ese debe ser el deseo de un creyente, esa debe ser la sed de Dios. Por eso cuando el Señor dice, recuerde que hay una bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed, hambre y sed. Entonces, digamos, esto, hermano, no es una curiosidad ocasional, no es un interés pasajero, es un anhelo profundo, una necesidad vital. Así como un cuerpo no puede vivir sin agua, y aquí viene el punto, así como un cuerpo no puede vivir sin agua, una alma regenerada, todos los que estamos aquí somos almas regeneradas, no puede vivir lejos de la presencia de Dios. Y si usted le da lo mismo, orar o no orar, si usted siente, digamos un ejemplo, no siente deleite cuando está en la presencia del Señor, entonces es bueno examinarse, porque pudiera ser que yo digamos, me sienta regenerado, pero tal vez no lo soy. Porque esto es lo que tiene que producir, esta es la consecuencia de un regenerado. Tiene una sed, él no puede vivir lejos de la presencia de Dios. Ahora veamos la diferencia entre un religioso y un creyente. Y aquí debemos hacer una pausa, porque ambos, tanto el creyente como el religioso, pueden hacer, digamos, muchas cosas parecidas. Los dos pueden asistir a una iglesia, sí, pueden asistir a una iglesia. Los dos pueden leer la Biblia. Los dos pueden cantar en la iglesia alabanzas, himnos. Los dos pueden aprender doctrina. Pero existe una diferencia enorme. El religioso cumple deberes, obligaciones. El creyente busca una persona. El religioso se conforma con actividades espirituales. El creyente anhela comunión con Cristo. Anhela, se deleita, tiene pasión. El religioso pregunta, ¿qué tengo que hacer? El creyente pregunta, ¿cómo puedo estar para estar más cerca de mi Señor? ¿Cómo puedo hacer para estar más cerca de mi Señor? Y esto, hermanos, aquí hay una diferencia enorme. Y esa diferencia solo puede producir la que el nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan 15, Él dijo una verdad. En Juan, el capítulo 15, Él dijo, permaneced en mí. Él no dijo, trabajen más. Él no dijo, esfuércense más. Él no dijo, hagan más actividades. Él dijo, permaneced en mí. Hermanos, y es interesante porque, por ejemplo, el próximo domingo vamos a ver, si Dios lo permite, esa pregunta crucial que le hace el carcelero a Pablo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Esa es la idea, digamos, del ser humano. ¿Qué debo de hacer? Digamos, lo era en el pasado y lo sigue siendo hoy. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Porque nosotros creemos que haciendo sacrificios, que haciendo oraciones, o sea, que haciendo obras, estamos agradando al Señor. Digámoslo así, que tenemos salvación por obras, pero no, hermanos, no funciona así.
¿Qué le dijo el joven rico? Todo eso lo he hecho. ¿Qué más tengo que hacer para encontrar la vida eterna? ¿Qué más tengo que hacer para encontrar la vida eterna? ¿Qué le dijeron a Jesús en Juan capítulo 6 también, cuando lo andaba siguiendo la multitud por los peces y los panes? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Siempre el hombre anda buscando qué hacer, pero aquí no se trata de hacer. Él no está diciendo trabajen más, no se esfuercen, no está diciendo que se esfuercen más, que hagan más actividades. Dijo, permaneced en mí. ¿Ven la diferencia? Permaneced en mí. La vida cristiana no consiste en hacer cosas para Cristo. Consiste en permanecer unidos a Cristo. La oración es precisamente, hermanos, uno de los principales medios mediante los cuales permanecemos en comunión con Él. No vamos a la oración únicamente para hablar, vamos para permanecer, para contemplar, para escuchar su palabra, para disfrutar su presencia, para recordar que separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Veamos ahora que Cristo es el tesoro, hermanos, del verdadero creyente. Él es el tesoro del verdadero creyente. Él es el tesoro supremo. Buenas noches, doña Loli, que el Señor le bendiga. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo podía perder todas las cosas con gozo? Porque había encontrado algo infinitamente mejor. ¿Qué dice Filipenses, doña Mayela? Filipenses 3:8, ¿qué nos dice? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vean al apóstol Pablo. 3:8. Sí, señora. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo estimó todo. O sea, todo, él lo estimó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo no está diciendo ahí simplemente, conozco algunas doctrinas acerca de Cristo. Habla del conocimiento personal de Cristo. Y aquí, ¿se acuerda cuál era la palabra que usábamos para ese conocimiento íntimo? Eso lo aprendimos acá. ¿Cuál era la palabra griega? ¿A qué nos estamos refiriendo aquí en este versículo de Filipenses 3:8 cuando Pablo dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento? ¿Cómo debo conocer yo a Cristo? ¿Se acuerdan la palabra griega? Yo sé que ustedes la recuerdan. A ver. Es una palabra griega sencilla. De conocer, Oscar. Sí, correcto. No, Sí, correcto. ¿Cuál es? Vuelvan a repetir. Ginosco. Ginosco, ¿se acuerdan? Ginosco. Ese conocimiento es de tipo vivencial, experimental. Es un tipo digámoslo así, es la forma como nosotros conocemos a Cristo experimentalmente, vivencialmente, íntimamente. A eso se refiere este conocimiento. Habla de ese conocimiento personal, de ese conocimiento que transforma las prioridades. Cuando Cristo se convierte en nuestro mayor tesoro, ya la oración deja de ser una obligación. Se convierte en un privilegio. Ya no buscamos únicamente respuestas, buscamos a nuestro Señor y Salvador. Ya no disfrutamos solamente de sus regalos, disfrutamos de su presencia. ¿Qué disfruta usted más, de la presencia del Señor o de los regalos del Señor? Una pregunta ahí para reflexionar. Y cuando esto ocurre, la obediencia deja de ser una carga pesada y el amor comienza a impulsarlo todo. Y ahora todo es por amor, respondemos por amor. Ahora, hermanos, una pregunta. Si Dios respondiera hoy todas sus oraciones, le concediera salud, trabajo, paz, provisión, protección,
pero le dijera que nunca más podrá disfrutar de su presencia, ¿seguiría siendo suficiente para usted? Hermanos, no, ya no, jamás, no, no. Y esa pregunta revela, hermanos, qué es lo más importante, o sea, qué es lo que realmente ama nuestro corazón. Porque el cielo no será glorioso solamente porque allí no habrán lágrimas, porque no habrá enfermedad, porque no habrá muerte, no habrá pecado. Será glorioso, hermanos, porque ahí estará el Cordero de Dios. Ahí veremos al Cordero. Él será nuestra alegría eterna. Él será nuestra satisfacción completa. Él será el centro de nuestra adoración para siempre. Y ese será, hermanos, nuestro gozo por toda la eternidad. Pero ese gozo debe empezar aquí. Doña Maye. Eso sería, don Oscar, como vivir en un castillo, en un palacio, tener todos los lujos, todo, pero estar uno solo, Ajá, sin el Señor. exactamente. Eso es exactamente eso, doña Maye. Exactamente. Entonces, hermanos, ahora comprendemos por qué Pablo pudo decir, oren sin cesar. No porque estuviera imponiendo una carga imposible. Sí, doña Alba, diga, doña Alba. Estoy muy contenta de estar oyendo esa enseñanza tan hermosa. Y yo digo, yo con todo lo que a mí me ha pasado y lo que Dios ha permitido, Ajá. como usted nos ha enseñado, todo tiene siempre en él un propósito. Y como yo prácticamente ya me hice de la casa, ¿verdad? Yo no sé mucho lo que es salir afuera ni nada. He desarrollado una, ¿cómo le dijera? Como una amistad con Dios, un amor, un cariño, un agradecimiento de ver, don Oscar, cómo él tiene cuidado de mí hasta en lo más mínimo, mínimo. Yo, ay Señor, y tal cosa. Yo paso hablando con él todo el día y yo le digo, ay Señor, vea tal cosa y aquí y allá. Entonces, don Oscar, verás que yo tengo más que, yo busco al Señor por agradecimiento, por amor de ver cómo es Él con nosotros, de ver que nosotros fallamos y él está ahí y no nos castiga, no nos maltrata, siempre llega con amor, siempre nos levanta. Entonces, yo digo que debemos desarrollar ese amor con el Señor y como usted decía antes, ya ahí uno lo desarrolla con una relación Ujú. continuamente con Él. Así es, doña. Entonces, a mí, como dicen, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos han ayudado bien, porque quizás si yo tuviera más tiempo, no hubiera desarrollado la comunión que yo siento y creo que tengo con el Señor y que Ujú. yo le digo algo y Él me responde. Yo veo en todo, entonces yo estoy muy agradecida con el Señor, estoy enamorada de Dios, que yo digo, yo uy, sí, prefiero estar aquí calladita, no meterme en nada, no hablar nada, no decir nada para, para no incurrir en desagradar a mi esposo. Amén, amén. Sería Sí, exactamente, exactamente. Muchas gracias, doña Alba, muchas gracias. Así es, hermanos. Entonces, un corazón regenerado, recuérdese. El creyente tiene un corazón regenerado. Ya no encuentra su mayor placer en el pecado. Ahora lo encuentra en Cristo. Es ahí donde nosotros lo encontramos. Nosotros ya no, digámoslo así, no es que estamos en una lucha contra el pecado, alejándonos del pecado. No, nosotros ahora estamos cerca de Cristo y por eso el pecado está largo. Porque entre más cerca de Cristo, más largo estamos del pecado. La oración, la oración continua no nace de la culpa. Es muy importante tenerlo claro. No nace del miedo, no nace del legalismo. Nace de un corazón enamorado. Lo que decía doña Alma, un corazón enamorado del Señor. Y cuanto más contemplemos la belleza de Cristo en el Evangelio, más vamos a desear estar con Él. Entre más conozcamos de Él en esa relación ginosco, en ese conocimiento íntimo,
hermanos, más vamos a desear estar con Él. La mayor recompensa de la oración, hermanos, nunca ha sido recibir algo de Dios. Esa no es la mayor recompensa. La mayor recompensa de la oración ha sido Dios mismo con nosotros. Dios mismo con nosotros. Hermano, no despreciemos la presencia de Dios en nosotros. No despreciemos la presencia de Dios en nosotros. Y para la próxima semana, Dios mediante, vamos a tener un tema hermoso. Los grandes enemigos de la comunión con Dios. Vamos a analizar bíblicamente cómo el pecado no confesado, el activismo, o sea, en otras palabras, la religiosidad, el amor del mundo, el orgullo, la autosuficiencia y esa falta de contemplación de Cristo enfrían el deseo de orar. El propósito va a ser mostrar que una vida de oración constante requiere no solo de aprender a orar, sino también de cuidar el corazón que anhela la presencia de Dios. Y esto, hermanos, es importante porque nos va a ayudar a entender algo que puede resultar incómodo, pero tenemos que decirlo con claridad. Muchas veces no es que Dios se haya alejado de nosotros. Hay veces uno dice, siento a Dios muy lejano. No. Somos nosotros quienes hemos permitido que otras cosas ocupen el lugar que solo Dios debe tener en nuestro corazón. Otras cosas, donde ese aparatito que andamos cargando nosotros todos los días en el bolsillo es uno de los más grandes enemigos y distractores de ese tiempo con el Señor. Y aquí, hermanos, vamos a ser cuidadosos, no vamos a presentar la comunión con Dios como una experiencia emocional permanente, ni como si todo creyente que atraviesa una temporada ahí de sequedad espiritual estuviera necesariamente en pecado. Porque hay momentos de prueba, de silencio, hay desiertos espirituales que Dios mismo utiliza para profundizar nuestra fe, como hemos visto. Pero también, hermanos, hay obstáculos que nosotros mismos levantamos. Por eso, hermanos, vamos, la próxima semana vamos a analizar cuáles son esos obstáculos que nosotros mismos nos encargamos de levantar y que se convierten, hermanos, en enemigos precisamente de nuestra comunión con Dios. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí en esta noche. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, queremos darte las gracias en esta noche, Señor. Oh, precioso y bendito Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Sabemos, Señor, que ya la práctica de la oración para nosotros, Señor, ya no va a ser igual, Señor. No va a poder ser igual, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has revelado, Señor. Es un privilegio, Señor. Es un deleite, Señor. Es un deleite, Señor. Queremos en todo momento, Señor, oh Dios, que anhelar esa presencia tuya, Señor. Más que los peces y los panes, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos, Señor, tu palabra, Señor, tu amor, tu bondad, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Ayúdalos a retener tu palabra, Señor, a ponerla por obra. Guárdalos irreprensibles, Señor. Bendícelos, Señor. Llénalos del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias, Señor, por esta noche, Señor, por el privilegio, Señor. Solo queremos, Señor, cada día más de ti y menos de nosotros, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada familia.